Radio Educativa de Venezuela presenta Sembrando Patria, un programa para promover la agricultura sustentable. Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez de nuevo, en Sembrando Patria. Y hoy también vamos a sembrar un país. Tenemos invitado a unos compañeros que trabajan en Colombia y son los productores de Sembrando un País. Ellos son Francisco Alfonso Concepción, creador y productor y director. Y Fran Alfonso, coproductor, guionista y presentador de la segunda temporada. Antes de continuar aquí el programa, vamos a cumplir con los créditos de quienes hacen posible esto. Si no, se nos ponen bravos los productores. En el control, Carol Jaime. En la edición y montaje, Jan Villanueva. En la dirección general, Aracelis Guevara. Y todo gracias al equipo de Radio Educativa de Venezuela, entre ellos nuestro amigo Edward Silva. Si nos quieren contactar, pueden escribirnos por @radioeducativav. Y también pueden escribirnos por radioeducativadevenezuela@gmail.com. Sin más detalles, vamos a darle la palabra al compañerito Francisco Alfonso Concepción, creador y productor y director de Sembrando un País. Se parece al programa nuestro, al nombre. Bueno, tiene cierta significación, ¿no? Pues nosotros es Sembrando un País, ustedes son Sembrando Patria, prácticamente lo que cambia es país por patria. Probablemente tratemos temas muy parecidos también, me imagino que es tratando de dar a conocer un poco lo que es la siembra y la cría en nuestro país y las diferentes formas de llegar a lograr en algún momento la tan anhelada soberanía alimentaria, lo que nos va a garantizar la alimentación, que es fundamental para cualquier país. Nosotros creemos que inclusive Venezuela reúne todas las condiciones para tener una gran producción. Probablemente no para producir el 100% de lo que consumimos, pero sí un gran porcentaje de lo que consumimos, creo que lo podemos lograr. También creo que están trabajando o buscando mecanismos o fórmulas para tratar de no tener que depender tanto de la importación. En ese aspecto está trabajando, creo que es Agropatria. Ellos tienen una sección allí que es Agropatria de Semillas, donde se dedican a la investigación de semillas. Creo que llevan ya varios años trabajando en eso para tratar de conseguir semillas propias. Eso creo que es fundamental, o sea, tener la materia prima para poder conseguir entonces el producto final. Yo creo que sí, que vamos bien encaminados, creo que se logrará. Eso no es una cosa que se consigue de un día para el otro, probablemente lleva su proceso. Es posible que a lo mejor en el transcurso de 4, 5, 6, 7, 8, 10 años estemos encaminados hacia eso. Por supuesto, hay que empezar a ver resultados, no lo vamos a ver, hay que empezar a verlos antes, ¿no? Entonces, hay gente que tiene vocación agrícola de toda una vida, por lo menos estamos hablando de los pueblos andinos, que se dedican mucho a eso, los pueblos del estado Lara, que tienen bastante vocación, inclusive de generación en generación, de familia en familia. Nunca, a pesar del éxodo que hubo hacia las grandes ciudades, muchas de esas personas se quedaron allí, y bueno, continúan allí las nuevas generaciones. Hay gente que se ha reincorporado nuevamente al campo, que estaban en las ciudades, debido a esta motivación que ha habido, algunos créditos que ha estado dando el Fondas para darle facilidades a esas personas que quieren incorporarse a estas labores. Y de paso lleva un acompañamiento técnico también. Creo que también vienen trabajando en esa vía. Como todo, siempre tiene algunos pequeños altibajos, pero de manera general creo que vamos bien encaminados. Creo que vamos hacia el rumbo que tenemos que ir, que es conseguir la soberanía alimentaria. Yo veo mucha gente sembrando en los jardines, en las ventanas, en cualquier espacio. ¿Eso es positivo? Es muy positivo, e inclusive es positivo desde varios puntos de vista. Primero, que ayuda un poco a tu economía, digamos, familiar. Pero aparte de eso, te ayuda a valorar lo que consumes, porque es muy fácil tú llegar a un automercado y compré un kilo de X cosas, de papas, de tomate. Oye, chévere, simplemente tengo la plata para comprarlo. Oye, es muy fácil, lo conseguí muy fácil. O compraste un kilo de azúcar, es muy fácil, pero o sea, ¿cuánto cuesta producir eso? Inclusive muchos de esos, digamos, alimentos están subsidiados por el Estado, porque son costosos producirlos. Entonces el Estado los está subsidiando. Pero normalmente uno como consumidor no se entera de eso, simplemente lo compras, lo pagas y más nada. Te parece que está caro, que está barato, pero no sabes el proceso que lleva a producirlo. Creo que es muy positivo desde ese punto de vista, que la gente tenga conciencia de lo que se produce y de lo que consume. Y si además tú puedes producir parte de eso, mucho mejor. Es como que somos 30 millones de venezolanos, 30 millones de habitantes en la República de Venezuela, incluyendo extranjeros, porque hay bastantes extranjeros también, que todos produjéramos un kilo de algo, pues estuviéramos produciendo 30.000 kilos o 30 millones de kilos de algo. Entonces imagínate tú la proporción que tendría eso. E inclusive esto de la agricultura urbana es muy positiva, se practica inclusive en países europeos desarrollados, porque uno piensa que aquella gente no, en las azoteas de su casa hay experiencias. Cuba creo que es el primer productor
de agricultura urbana, creo que el que más produce a nivel de agricultura urbana creo que es Cuba. Y ellos, y Cuba es una isla, y sin embargo ellos han desarrollado su agricultura, y tú no los ves que andan buscando, inclusive ellos nos han venido a ayudar a nosotros acá en Venezuela. Nosotros en nuestra experiencia con nuestro programa hemos entrevistado a bastantes ingenieros cubanos que han estado aquí ayudando a desarrollar la agricultura en Venezuela y a incentivar implementando técnicas que ellos tienen, pues. Entonces creo que sí, creo que es muy positiva la agricultura urbana, y sobre todo la agricultura urbana escolar, donde empiezas desde pequeño a que tomes conciencia y a aprender y a valorar aquello, porque no a tratarlo de manera despectiva, ¿no? Un campesino, ¿no? Un campesino es una persona muy importante que nos da de comer casi a los que vivimos en las ciudades, porque las ciudades son muy poco lo que podemos producir porque no tenemos ni siquiera el espacio y a veces lamentablemente no tenemos el conocimiento. Pero sí, me parece muy importante que se incentive y se desarrolle la agricultura urbana. Ahora vamos a darle chance a la parte más joven de aquí del programa, a Fran Alfonso, coproductor y guionista, presentador de la segunda temporada de Sembrando un País. Échanos tu cuento, ¿qué sientes tú sembrando un país? Ok, bueno, Carlos, primero que nada, muchas gracias por esta invitación que nos han hecho ustedes, y también gracias a todo el equipo de Radio Educativa de Venezuela. Mira, definitivamente la parte agropecuaria en toda su extensión. Cuando hablamos de agropecuario, te estoy hablando de agricultura, te estoy hablando de apicultura, floricultura, cría de animales, o sea, avicultura, ganado en cualquiera de sus tipos, porque tenemos ganado porcino, ganado caprino, ganado bufalino también. Es sumamente importante para el desarrollo de cualquier país. Inclusive, retomando lo que Francisco decía, Cuba es un archipiélago y es el primer país del mundo con mayor cantidad de huertos urbanos. Por otra parte, es interesante saber que en el mundo existen países también pequeños como Japón, que es otro archipiélago, que sin embargo figura en las cifras de producción como uno de los primeros productores de diferentes rubros agrícolas. Holanda también. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en Venezuela tenemos la posibilidad de producir distintos tipos de rubros. Yo creo que sí tenemos la posibilidad de producir el 100% de lo que consumimos los venezolanos. Hablando de Sembrando País, ¿qué opinas? ¿Qué ideas tienes tú? O si has hecho huertos escolares, huertos familiares. Para esta tercera temporada tenemos previsto tocar el tema propiamente de los huertos escolares. En otras oportunidades sí hemos tocado, por supuesto, la agricultura urbana. En la primera temporada hicimos un capítulo dedicado propiamente a lo que son los huertos urbanos, lo grabamos en el estado Lara. Y en la segunda temporada sí hicimos 3 capítulos dedicados a la agricultura urbana. Hay un capítulo que está dedicado específicamente a lo que es la agricultura urbana comunal, otro a lo que es la agricultura urbana familiar y otro a lo que es propiamente la agricultura urbana institucional, que también en ese aspecto lo consideramos importante porque por lo menos colocar un huerto urbano en cualquier espacio, llámese un estacionamiento, llámese un patio, llámese un terreno que tenga cualquier empresa o cualquier industria, es importante porque es un espacio de convivencia, de desahogo, también funciona para reforzar mucho el compañerismo en cualquier institución o cualquier empresa. También con lo que es la agricultura urbana familiar tuvimos una experiencia interesante porque parte del capítulo lo realizamos en la parroquia Antímano, en una comunidad que se llama Monte Sinaí. A esa comunidad, para entrar, hay que acceder a través de... La forma más fácil de acceder es a través del kilómetro 11 de la carretera del Junquito. Y en esa comunidad nos encontramos productores que tienen huertos personales o que lo manejan con su familia, lo que sería propiamente huertos familiares, y nos conseguimos con un productor que se llama Humberto Ramírez, que inclusive parece mentira decirlo, que acá en Caracas, en Distrito Capital, hay una persona que tenga 5.000 metros cuadrados de cebolla y le vende inclusive al mercado de coches. O sea, aún así en Caracas hay muchos espacios, por supuesto, exceptuando todo lo que son espacios protegidos, como el caso del Guaray de Repano, que es un parque nacional. Son espacios donde por más que apoyemos la agricultura, no estaría de acuerdo con que se siembren esas áreas, porque también tenemos que conservar, y parte también de Sembrando un País es promover la conservación de nuestras afluentes de agua, nuestro aire, nuestras especies autóctonas, nuestra fauna, nuestra flora. Pero en Caracas sí hay muchísimos espacios, tanto en el valle propiamente como en las montañas, que se pueden utilizar para la siembra
y se pueden adecuar para que esa siembra no cause ningún impacto ambiental. Uno de esos espacios es la parroquia Antímano. Incluso en Caricuao está la Udedó, está la hacienda, que casualmente se llama por eso, porque anteriormente había una hacienda ahí que donde estaban unos portugueses, unos italianos. Cuando Pérez Jiménez incluso, estaban unos lusitanos y tenían una hacienda de legumbres allá. Tenían lechuga, repollo y también tenían algo de auyama. Y hablando de auyama y de repollo y de tomate, tú me contabas antes de empezar el programa cómo se sembraba y cómo se tenían los tomates en las ventanas. Bueno, con respecto a lo de los tomates en las ventanas, yo no podría decir que conozco una experiencia y creo que es algo muy difícil de lograr, porque cuando se siembra en jardineras, cuando hablamos de un balcón, o sea, vamos a colocar el matero sobre las rejas del balcón, también tenemos que calcular que no puede ser un matero muy grande, ni se le puede colocar demasiada tierra por el balcón justamente. En los balcones se puede sembrar, en mi opinión, más son plantas como la sábila. Claro, no se va a desarrollar ni nos va a dar unas buenas pencas de sábila, pero para usos medicinales sí se puede sembrar sábila en un balcón, se puede sembrar romero, se puede sembrar, quizás se pueda sembrar cilantro. Va a depender también de dónde esté ubicado el edificio y la exposición solar que reciba la planta, pero ¿Pimentón? si es posible. Pimentón, conocimos una experiencia en Fuerte Tiuna, justamente en el despacho general del Ministerio de la Defensa. Conocimos una experiencia, tienen un huerto en una de las terrazas, y conocimos una experiencia con mesas organopónicas. Generalmente las mesas organopónicas son de un metro cuadrado, estas son un poquito más pequeñas porque la terraza no permitió un metro cuadrado, y allí tenían pimentón. Ellos han cosechado de ese pimentón. O sea, es una de las experiencias que te puedo decir, pero no estamos hablando ya propiamente de un matero en una ventana, sino de una mesa organopónica en una terraza, que es algo diferente. Igual en las mesas organopónicas, sí tengo entendido que sí se puede cultivar tomate, pero no sería muy aconsejable hacerlo en una ventana, ya que la planta o sea, el sustrato que colocaríamos en el matero en la ventana no es suficiente para la planta. No puede desarrollar correctamente ni las raíces de anclaje ni las de alimentación. Va a ser una planta un poco pobre. Esas mesas que tú mencionas en las terrazas, en los techos o en las platabandas de las casas y los edificios, también se pueden obtener. Creo que eso también tiene un nombre de techos verdes. Si no, el techo verde propiamente contempla más que nada tener un techo donde se coloca sobre el techo la capa de tierra o de la materia orgánica en la que se va a cultivar, y se colocan los cultivos sobre el techo. Esa es una modalidad. No siempre es aconsejable por el tema del filtrado del agua y las condiciones del techo, pero sembrar en lo que son las platabandas o las azoteas de los edificios en mesas organopónicas, es decir, en estructuras adecuadas para la siembra y con sus debidos drenajes, sí se puede aconsejar. Y sí se puede hacer, y sí se ha hecho en Venezuela y se ha hecho en otros países del mundo, y la experiencia es favorable. De hecho, la experiencia en la platabanda de los edificios, a pesar de la fuerte cantidad de radiación solar que penetra allí, tiene una ventaja. Es más factible sembrar en la azotea de un edificio que en una terraza, porque en la azotea la iluminación va a ser pareja durante todo el día y la planta va a poder obtener de mejor manera la radiación solar diaria que necesita. ¿Y qué concepto tienen ustedes que han recorrido Venezuela? ¿Qué piensan de los huertos escolares? ¿Que tenemos futuros? Los huertos escolares me parece que es una experiencia maravillosa y milagrosa, ¿no? Porque creo que los niños o los adolescentes se integren a las diferentes actividades agrícolas desde sus aulas de clase, por decirlo de alguna manera, en los horarios que perciben clase, me parece excelente. Me parece que es una manera muy útil de aprovechar ese momento que ellos tienen ahorita y que asimilan con mucha más facilidad inclusive que una persona adulta. O sea, les es más cómodo para aprender las diferentes técnicas que pueden llevar a cabo, diferentes, no sé qué tipos de rubros son los que se están llevando, son diferentes, depende de
cada rubro que se lleve, aprender las técnicas para sembrar y las diferentes labores culturales que lleva de una manera directa, sin usar tanto insecticidas, sin usar tanto fertilizantes, sino organizándolo el compost con materia orgánica vegetal, etcétera, me parece excelente. Además estás aprovechando ese material de desecho, inclusive en algunos casos que digamos eso lo vamos a cubrir ahorita en la tercera temporada de los huertos escolares. Sí tuvimos la experiencia de cubrir en la segunda temporada lo que fue, hablando de lo que hablaban antes de los techos, lo que fue en las oficinas del metro de Caracas, Los Teques. Ahí sí están sembrando en azoteas, pero claro, las personas que estaban allí utilizaban los cauchos, estaban no reciclando, porque no reciclaban, pero reutilizaban el caucho y lo convertían en matero, y ahí sembraban las plantas y tenían una gran variedad de plantas, incluso tenían hasta plantas de cambures sembrados ahí en ese espacio tan pequeño. Inclusive hasta de lechosa llegaron a tener unas, claro, no se desarrollan con la misma magnitud que tuviera en tierra directa, pero sí dan unas lechositas más o menos, y me parece que el espacio estaba muy bien utilizado. Tenían plantas medicinales también, tenían el acetaminofén, tenían diferentes plantas como el orégano orejón, etcétera, etcétera. Me pareció una experiencia maravillosa. Y con los huertos escolares, pues me parece que es mucho mejor. No sé, yo no tengo conocimiento de cuántas unidades de educación hay a nivel nacional, me imagino que hay bastantes. ¿Sí? Sobre las 26.000, 29.000 creo. Bueno, si en todas se practica, en esas 29.000, que muchas tienen espacios, terrenitos más o menos, hay unas que tienen hasta 500, hasta 1.000 metros, depende en qué lugar están, que pueden ser utilizadas con jardines combinados de repente con algo comestible, y de repente inclusive puede ayudar también como ornato, o sea, como ornato y a la vez que sea comestible, me parece fabuloso. Sí, porque muchos de ellos inclusive agarran el cilantro, varias de las cuestiones, de las especies que ellos cultivan allí, y también la utilizan en los comedores escolares. Es así como una verdadera ventaja. Bueno, también es una gran ayuda al comedor escolar, y que de paso estás comiendo algo más saludable, porque lamentablemente hay muchos sitios cuando se siembran grandes extensiones, pues se utilizan una cantidad de insecticidas y de fertilizantes que a veces inclusive creo que lo usan hasta de más, creo que hasta abusan porque a veces inclusive echan insecticidas como prevención, ¿no? Mira, tú no puedes utilizar insecticidas como prevención, cuando sucede algo, para que si no queda más remedio que utilizarlo, pero hay que buscar la manera más sustentable posible y de contaminar lo menos posible el ambiente y de contaminar lo menos posible el fruto que vas a consumir. Sí, que la gente a veces utiliza la expresión esta: si una es buena, dos son mejores. Bueno, eso es válido, no sé, relativamente, ¿no? Relativamente eso es en teoría, pero en la práctica a lo mejor no es así. Pues. ¿Y cómo se preparan para la tercera etapa? Porque estamos terminando, nos quedó un minuto, si quieren dar un mensaje, no sé. Mira, para esta tercera temporada estamos preparados con mucho entusiasmo, con muchas ganas de seguir adelante y de darle continuidad a la labor que hemos venido haciendo. Bueno, tenemos la esperanza de arrancar pronto, pues. Ya les estaremos avisando en lo que empecemos a hacer la tercera temporada. No sé, Fran, ¿qué quiere agregarle a esto? Agrega, Fran. Bueno, yo quiero agregar que definitivamente tanto la agricultura extensiva, por supuesto, la cría de animales, y la agricultura urbana sí tienen futuro en nuestro país, y no solamente en nuestro país, todo el mundo, todos los países, todos los ciudadanos, las ciudadanas, el pueblo en general de cualquier país debe preocuparse por estos temas. Ya nos damos cuenta que todo país definitivamente tiene que luchar, por más difícil que se le haga, por peores condiciones que tenga, aunque ese no es nuestro caso. Nosotros tenemos muy buenos suelos, muy buenos climas, muy buenos pisos altitudinales, y tenemos una ventaja muy especial. Y es que nuestro país no tiene tanta afectación por fenómenos naturales como otros. Países como Chile o como México, los terremotos son constantes. En otros países, o sobre todo los que están compuestos por islas del Caribe, los huracanes, los ciclones los afectan siempre, y sin embargo siguen hacia adelante, siguen produciendo. Nosotros tenemos una tremenda ventaja en Venezuela que tenemos que aprovechar definitivamente. Bueno, eran nuestros amigos de Sembrando un País: Fran Alfonso Concepción, creador y productor y director, y Fran Alfonso, también coproductor y guionista. Estuvieron hoy con nosotros en Sembrando Patria. En los controles, Carol Jaime. Edición y montaje, Jan Villanueva. En la dirección general, Araceli Guevara. Quien les habló, Carlos Batatín. Hasta luego. Radio Educativa de Venezuela presentó Sembrando Patria, un programa para promover la agricultura sustentable.